Cristian Kupchik es autor, editor, traductor, dueño de la editorial Eteo. Vino a nuestro programa y esto nos dijo. Todas las grandes culturas parten de un libro, ¿no? Un libro sagrado, y de un viaje, de una historia y un viaje, una procesión. Y hablando de literatura de viajes, estuvimos con Lucía de Leone, que compiló los escritos de Sara Gallardo sobre sus crónicas de viaje. Y a Sara Gallardo, a diferencia de las Ocampo, que ustedes las estuvieron nombrando hace un ratito, le jugó más en contra a la clase que, por ejemplo, a Victoria o a Silvina, porque tener plata es una cosa y pertenecer a una clase es otra, es más complicado, ¿no? La entrevista de hoy empieza con el fragmento de este poema de Cavafis. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuánto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. ¿Qué es el viaje, Cristian Kupchik? Bueno, es una sensación constante de abarcar una travesía que no es otra cosa que la travesía vital. No significa esto el traslado de un punto A a un punto B, sino una experiencia interior que incluso puede concebir al viaje como una experiencia inmóvil. De hecho, tenemos casos como el de Xavier de Maistre, que escribió un libro, Voyage autour de ma chambre, el viaje alrededor de mi cuarto, donde escribió un viaje perfecto, como si fuera un atlas, ¿no? Sin salir de un cuarto de 40 metros cuadrados, ¿no? Ahora bien, el viaje nos constituye desde que el mundo es mundo. O sea, todas las grandes culturas parten de un libro, ¿no? Un libro sagrado, y de un viaje, de una historia y un viaje, una procesión, ¿no? Tenemos en el caso del Antiguo Testamento, arrancamos con el caso de Caín y Abel, donde uno representa al sedentario, ¿no? Abel, y Caín es el nómade que puede llegar a esa condición por un castigo, ¿no? Por haber asesinado a su hermano, o bien para propalar la palabra santa. Entre los tibetanos, hombre se dice agroba, que significa el que abre caminos. O sea, el hombre es un espacio de ese camino que va a ser atravesado por otros hombres. A partir de ahí se empieza a desarrollar toda una historia porque nuestra naturaleza básica es nómada. O sea, claro, empieza siendo nómada. Estoy pensando en la mitología griega y en Hesíodo. También la mitología griega está plagada de viajes. De hecho, el viaje de regreso a Ítaca configura toda la literatura que vino después. Toda la literatura de viajes. La cita de ese bellísimo poema de Cavafis, ¿no? Claro que sí, los griegos configuraron una sensibilidad en torno al viaje, donde lo que importaba no era tanto el retorno como la partida. O sea, cuando Ulises vuelve a Ítaca, vuelve a partir. O sea, claro, mientras Penélope seguía tejiendo a la espera de que él llegara, ¿no? Sí, y había algo que lo hacía de ese lugar, que era la cicatriz en su pierna, claro, por lo cual lo reconocen, digamos, es algo que lleva la marca de Ítaca en su cuerpo. Y estaba pensando también en otro griego, en Filoctetes, que queda ahí en una isla porque lo pica una víbora y
y queda, cuando lo vienen a buscar para llevar la Troya no se quiere ir porque queda entre dos aguas, entre la isla y su tierra y Grecia, y no se va. Digo, el viaje te atrapa también, los lugares te atrapan. Es que en realidad había un escritor español, Juan Goytisolo, que tenía una cita, a él le gustaban mucho los libros de viaje, y decía, el hombre no es un árbol, o sea, no está atado a una raíz inmovilizado, incapacitado de moverse, o sea, lo que está buscando es siempre otro horizonte, buscar llegar un poco más allá. Y creo que en lo que hace a no solo la cultura occidental, sino también a buena parte de la cultura oriental, está arraigada esa sensación de ver qué hay del otro lado, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en los viajes de los conquistadores, de Colón, por ejemplo, que arranca por un error, ¿no? O sea, él creía que iba a encontrar las Indias, ¿no? Las otras Indias, sí, no esta. Sí. Y descubre un mundo nuevo, y uno lee las cartas de Colón, ¿no? Ahí hay un testimonio de lo maravilloso, ¿no? O sea, de romper con un límite, que es lo que en general la humanidad está buscando, romper sus propios límites para llegar un poco más allá, ¿no? El viaje, además de descubrir nuevas tierras, nos configura. Digo, estoy pensando, nadie habla mejor de Inglaterra que los viajes de Gulliver. Y en ningún momento, son muy pocos los momentos que está en Inglaterra. Digo, está en Lilliput, está en Brodingan, la tierra de los caballos es Hoynimund, los Hoynimund. Los Yahoo. Y sin embargo, habla de Inglaterra todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque la comparación de las civilizaciones lo hace hablar de Inglaterra. Exactamente, exactamente. ¿Cómo eran tomados esos libros? Como una crítica. Yo sé que te gusta Los viajes de Gulliver, ya lo hemos hablado. Sí. Y yo soy medio fanático. En ese momento, yo creo que no se tomaban literalmente como libros de viajes, sino como una expresión de la utopía. Sí. ¿No? Utopía, el utopos es el no lugar, ¿no? Y creo que los libros de Swift, como los de Defoe o los de... Todos con los que uno empieza a leer cuando es chiquito. Exactamente. Sí. Uno empieza por los viajes. Yo era loco por Salgari. Y Salgari no se movió nunca. No se movió nunca de Italia. Sí, eso yo lo sé. Pero alucinaba. Verne tampoco hizo grandes viajes. Claro. Sí. Y sin embargo pudo describir un viaje al centro de la Tierra, a la Luna, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es tarea del escritor proponer un viaje en sus libros, en su obra? Yo creo que la escritura en sí misma es un viaje. O sea, aún haciendo una, como se denomina ahora, literatura del yo, ¿no? Hay un viaje interior que expone al autor a tener que habitar otra piel, ¿no? Empezar a conocer, a manejarse con otras lenguas. Yo digo, el mundo del cine, que tomó mucho de la literatura, toma con el cine de ruta, con la road movie, empieza la idea de que el viaje es filmable, digamos, cuenta una historia. Empecemos con la historia del cine. Los hermanos Lumière arrancan con un viaje en tren. Claro, ¿no? que la gente se levantaba y se iba al cine. Porque pensaba que el tren iba a atravesar la pantalla. También empieza con un viaje. El viaje a la luna de Méliès. El viaje a la luna de Méliès. El viaje de Murnau, Tabú, ¿no? El creador de Nosferatu, en 1914, hace un viaje a la Polinesia también, buscando... O sea... Estoy pensando, Drácula viaja en un sarcófago. También. Va de Transilvania a Londres adentro de un ataúd. Exactamente. El viaje es todo. Exactamente. O sea que sí, el viaje
yo creo que forma parte constitutiva de la creación, ¿no? O sea, es imposible pensar la imaginación de una forma estéril, ¿no? Inmóvil, quieta, ¿no? O sea, la imaginación es movimiento. Es casi la forma natural del hombre, estar de viaje. Exactamente. Hablando con vos, voy pensando y me cuesta decir qué literatura no es de viaje. No hay, toda la literatura es de viaje. Por ahí no es un viaje, la narración de un viaje. Podemos pensar, digamos, quizás, qué sé yo, o sea, la novela psicológica o, no sé, no enfrenta el desafío, aunque Raskolnikov, por ejemplo, el protagonista de Crimen y Castigo, ¿no? Que el otro día me enteré que Raskolnik en ruso significa hereje, ¿no? También, de algún modo, o sea, al buscar la salvación, está encarando una suerte de viaje interior, ¿no? Pero digamos que, bueno, ok, son otro tipo de viajes más acotados, digamos, a una realidad específica, ¿no? Que no tienen que ver con la experiencia viática. Hay una fórmula que es el homo viator, ¿no? El hombre que nace para viajar, para abrir caminos, ¿no? Como decían los tibetanos. Claro. Vos sos traductor, sé que sabés muchos idiomas, viviste en muchos lugares diferentes. Estaba pensando en esa frase de Cioran que dice que no habitamos una geografía sino una lengua. ¿La traducción también es un viaje? Exactamente. Es Me diste el pie para... Y uno de los viajes más sensibles que hay. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, hay todo un desafío, ¿no? en la traducción. Calvino decía, impuso esa fórmula traductore y traditore, ¿no? O sea, el traductor es un traidor, o sea, porque tiene que traicionar la lengua que está traduciendo. Ahí Bonfoy, el poeta francés, decía que traducir es una manera de sobrevivir. Para mí, traducir es como hacer equilibrio sobre un alambre a muchos metros de altura, ¿no? Donde tenés que cuidarte de no replicar literalmente, ¿no? lo que puso el autor, ni tampoco crear una realidad diferente a lo que hizo ese autor. O sea, ahí está el equilibrio, ¿no? Porque vos en realidad, más que traductor, sos filólogo. Conocés de historias de la lengua. Te interesan las lenguas de su historia, no solo de la traslación. Claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el trabajo del filólogo? Bueno, en realidad yo estudié filología, que es nórdica, además, porque sentía una fascinación bastante particular por lo que fui aprendiendo. ¿De dónde vienen los idiomas nórdicos? ¿De dónde vienen? Digo, porque el indoeuropeo que marcó el latín y el griego. Están vinculados a las lenguas sajonas. En realidad, los países escandinavos tenían una sola lengua, originalmente, que, bueno, era la lengua nórdica. Posteriormente, la reina Cristina en Suecia intenta cultivar un poco a la corte, entonces impone el francés, lo lleva a Descartes. Descartes muere en Estocolmo. Dicen de un resfrío, pero parece que lo envenenaron. El danés se va mezclando con el alemán, y la que permanece ahí solita en su matriz original es el islandés, porque Islandia, que fue conquistada en el siglo X, ¿no? Era raro que recibieran visitas. Las lenguas nórdicas, al principio, les resultaba difícil
conceptualizar, llegar a un concepto abstracto. Entonces eran lenguas aglutinantes. Por ejemplo, ventana, ¿no? Sí, window o ventana. Sí. Bueno, originalmente... No, digo sí, por viento. Ventana por viento. Es Wind, los ojos del viento. Ah. De ahí deriva el Windows. Y window de wind. Claro. De viento en Y inglés. O en el sajón antiguo era ojos, ¿no? Ah. Mi tesis, Uy, que yo puedo pasarme el día hablando de esto. jamás llegué a escribirla, Sí, sí. era investigar sobre la influencia de las lenguas nórdicas en Shakespeare. Por ejemplo, Claro. celos, que tiene una raíz latina Sí. en inglés, Sí. es jealousy, ¿no? Sí. En la lengua nórdica, incluso hasta el día de hoy se usa, es svarsjuk, que significa enfermo de negritud, ¿no? Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué Otelo era negro? O sea, bueno, eso tenía que ver con la teoría de los humores y demás, Claro, ¿no? claro. Pero si no Pero, había negros claro. en la Inglaterra isabelina. O Bueno, sea, de eso se trata la filología. Exactamente. No, a mí lo que siempre me llamó la atención es cómo los imperios no solo conquistan ganando tierras, sino imponiendo su lengua. Digo, el imperio romano, que logra obtener toda Europa, pero a fuerza de meter el latín. Digo, Exactamente. después hicieron las lenguas provenzales, pero la preocupación de ellos no era no solo ganar, sino que la gente hablara la lengua de ellos. claro, claro. No solo ganar las tierras, quiero decir, sino que los habitantes hablaran el latín. Porque la lengua o el lenguaje es una forma de poder. O sea, a partir de que vos imponés una lengua, imponés también una cosmovisión, una forma de mirar al mundo. O sea, se empiezan a nombrar las cosas de otra manera, ¿no? O sea, Es una forma de pensar, es una visión del mundo. Digo, está esto famoso de Saussure de que el esquimal tiene tantos blancos para nombrar a nieve porque es su geografía, y nosotros decimos blanco y ya está, y no hay. Exactamente. También es como miraban el mundo, como miraban el espacio en el que vivían, el escenario en el que vivían. Exactamente, porque sí, es muy bueno el ejemplo ese. Dentro de los países nórdicos, Finlandia tiene una lengua que no se parece a nada. O sea, lo más parecido debe ser el venusino o una cosa así. Mantiene raíces, es una lengua uroaltaica y mantiene raíces con el húngaro y el estonio, nada más. Pero tampoco se pueden entender. Ellos tienen 14 acepciones para la nieve. De acuerdo a si es aguanieve, a si cae más sólida, a si cae de día, a si cae de noche. Son 14 palabras distintas para denominar la nieve, ¿no? Incluso se manejan con otras desinencias y demás. Los pronombres son distintos. Y todo eso va creando otra sensibilidad. Declinan, ¿no? O sea, igual que la lengua germánica. Digo, hay declinaciones como... exactamente. Sí. Qué complicado. Bueno, yo intenté... Yo estudié latín y griego y me volví alemán, o sea... Intenté en una... No hablo no hablo ni traduzco ninguna, pero luché con las declinaciones eternamente. Son terribles. Terrible. Y a mí me pasó, yo cometí la inmensa logrura durante un año y pico de intentar acceder al japonés. Y ya no era tan joven, Claro. además, ¿no? Logré manejar los alfabetos, el hiragana, Sí. el katakana. Cuando llegué a los kanji, que son los ideogramas chinos, era terrible. Pero además los japoneses tienen un pronombre si te dirigís a una persona de más edad o de otra clase social. Otro pronombre si hablas con niños. Otro pronombre... Era una locura. Claro, sí. Nosotros creo que las declinaciones quedaron en los pronombres. El yo, me, mi. Claro. Yo si es sujeto, me si es sujeto directo y mi. Creo que no hay más. Sí. Se me va el tiempo, espera, igual tenemos otro bloque, pero hablando de nombres difíciles. Pransalans,
Qué libro maravilloso. Unos cuentos Bueno, muchísimas impresionantes. Contame el origen de Pransalans. Pransalans en realidad es un territorio mítico que he inventado yo. O sea, el libro se divide en dos partes. La primera de ellas busca su justificación en fuentes clásicas, digamos, aunque ninguno de los relatos está tomado literalmente de una de esas fuentes. O sea, tienen que ver con la mitología nórdica o con la budista o con... Son relatos religiosos, pareciera. En su forma parecieran relatos religiosos y parecen mitos fundacionales de cada lugar. ¿Cuánto tiene que ver la geografía con el mito fundacional? Creo que va más por lo fundacional que por lo religioso. Sí. Es que parejo. Sí, y detrás hay como una ética, ¿no? O sea, detrás de estos cuentos también. Lo que pasa es que yo creo firmemente, o sea, en el valor de lo clásico. O sea, hablando de los libros de viaje y demás, con un gran amigo, con Salvador Gargiulo, hace unos años sacábamos una revista de viaje, una revista libro, que se llamó Sigua, que trabajaba con grabados, ¿no? Y un amigo alemán me dijo, este producto es tan anacrónico que resulta vanguardista, ¿no? Claro. Y yo creo en eso, ¿no? En el valor de lo clásico, o sea... Entonces, buscar, antes mencionábamos a Luciano de Samosata, que en el siglo I imaginó ya un viaje a la luna y lo llamó historias verídicas, ¿no? O en el propio Cervantes con el Quijote, ¿no? Que se adelantó y creó la modernidad. Yo hoy no creo demasiado en los géneros, o sea, busco más el hibridaje, ¿no? Entre los géneros. Y lo que buscaba en este libro es eso, o sea... Creo que Stern también es contemporáneo de Cervantes y también hace una parodia del viaje sentimental y del viaje del tío Yorick que viaja por todo... Digo, ya existe hasta la parodia del viaje. Totalmente. Sí. Y todos estos autores, ¿no? Como Stern o como el propio Cervantes o como Rabelais, por ejemplo, ¿no? Chaucer. Chaucer. Lo que buscaban era exacerbar los límites real, ¿no? Para llegar justamente a esa instancia donde los viajes se convierten en una extensión de nuestra existencia a través de la fantasía, ¿no? Genial. Bueno, ¿seguimos de viaje? ¿Te quedás al segundo bloque? ¿Cómo no? Bueno, seguimos en El Quijote no se mancha. Seguimos charlando, Cristian. Decime Cristian Kupchik, te voy a dar el nombre completo. Contame cómo te hiciste editor. ¿Por qué te hiciste editor? Bueno, en realidad yo trabajé a lo largo, o sea, tanto en el exterior como acá en distintos proyectos editoriales, pero siempre lo asumí más como una forma de vida, una forma laboral de ganarme la vida. Sí. O sea, pero poco a poco fui intuyendo de que me interesaba, ¿no? Llegar a otra instancia porque la edición me permitía, por lo menos en mi fantasía, ¿no? Llegar a aquello que yo no podía escribir. O sea, llegar a autores que expresaban lo que a mí me gustaría expresar, ¿no? Pero
lo habían hecho ellos, ¿no? Y hablando, tuve la suerte de conocer a un gran escritor y un terrible editor, que fue Roberto Calasso, el italiano, editor de Adelphi, y un día, hablando con él, me contó cómo era su idea editorial, ¿no? Junto a Bauer, que fue el otro fundador de Adelphi. Y que era una editorial que se basaba en armar un catálogo todo de libros únicos. O sea, que cada título tuviera una identidad precisa y especial. Y yo dije, claro, esto es lo que a mí me gustaría hacer. O sea, después la identidad general del catálogo va a estar dada por la presentación gráfica, por una serie de características, dentro de las cuales también va a incluir el hecho de que cada título va a ser distinto al otro. Claro. Y con esa idea armaste el leteo editorial. Exacto. ¿La armaste solo o no? Con Jorge. No, con Jorge Consiglio. Trabajamos juntos 2 años con Jorge. Después él tiene su libido puesta más en la creación, en la escritura que en la edición. Sí. Claro, va a venir dentro de poco, Jorge. Lo que está muy bien, además, o sea, porque es un enorme escritor, además de un gran amigo, es un gran escritor. Y bueno, y seguí yo con el leteo. Bueno. Y ahora sacaste este libro de El Hotel de la Luna, de Gloria Alcorta. ¿Quién es Gloria Alcorta? Porque leí el prólogo y es maravillosa la historia que contás. ¿Quién era Gloria Alcorta? Bueno, me fascinó la historia, pero cuando conocí los cuentos, me fascinó también su obra, ¿no? Y tiene una historia increíble, o sea, su apellido paterno viene de Amancio Alcorta y los Alcorta, que todos conocemos como calles, ¿no? Y por vía materna... Como gritos, como gritos de Alcorta. Exacto. Por vía materna desciende de los Mansilla. Lucio B. y Eduarda eran sus tíos abuelos. Ella nació en 1915, por lo tanto, además desciende de Rosas, ¿no? Pero nació en Francia. Toda una estirpe. Nació en Francia, tuvo una vida completamente azarosa. Crece en París, a los 12 años muere su mamá, su papá no sabía qué hacer con un adolescente, entonces la manda con una hermana mayor que estaba en Italia, casada con el conde Cinzano, el de los Bermúdez, ¿no? Ahí estudia, ¿no? Vuelve a la casa de su hermana mayor y la envían a Argentina por primera vez con 18 años. Con tanta suerte que en el barco que la trae de vuelta conoce a Ramona Ocampo, madre de las hermanas Ocampo, y también Victoria. A Silvina y Angélica, que la introducen, sobre todo Angélica, la adopta, ¿no? Era 24 años mayor, y la introducen en el círculo de San Isidro. Cuando ella llega ahí, conoce a un señor que le pregunta si escribía poesía. Ella, su vocación estaba más volcada hacia la pintura, hacia las artes plásticas. Él le dice que sí, que escribe algunas poesías, pero que no valen nada. ¿Y ese señor era? ¿No? El señor le dice, a mí me interesaría conocerla. Dice, no, pues están escritas en francés. Bueno, ese pequeño obstáculo no puede impedir que yo las admire. Y cuando las lee, le dice, bueno, vamos a publicarla. El señor era Borges, ¿no? Las publican, ni más ni menos, en francés, las mandan a Francia. Superville cree que encontró a una especie de Rimbaud con polleras en Sudamérica, Saint-Jean-Perse también, ¿no? La aclaman como siendo muy jovencita, o sea. Sí. En el mientras tanto, ella coincide con Oliverio Girondo, el hermano, se casa, ¿no?, con el hermano. Le causa un gran impacto. La vuelven a invitar a una cena. Ella pregunta si va a ir Girondo, le dicen que sí, pero no va Oliverio, sino el hermano, con quien se enamora, se casa y deja de escribir prácticamente durante
2 décadas porque tiene 3 hijos, etcétera y demás. Pero Silvina y Borges le insisten de que siga escribiendo, escribe otro libro de poesía en francés, gana el premio Rivarol, ¿no? Que lo había ganado antes Cioran. Ahora con ese currículum, ¿por qué es tan desconocida? ¿Por qué es una autora tan desconocida? Bueno, a mí lo que me llamó más la atención, Claro. porque murió Porque- en el 2012, Sí. a los 96 años, es el olvido. ¿Por ¿no? qué? Porque algunos autores que no tienen ningún tipo de valor estético y demás... Perduran en el tiempo. Exacto, y otros, o sea, como en el caso de Gloria Sí. Alcorta, que murió hace escasamente 10 años, no la recuerda nadie, ¿no? ¿Cómo encontraste este libro para Lo publicarlo? encontré de casualidad porque yo soy una rata de las librerías de viejo, ¿no? Y un día me llamó mucho la atención el título, El Hotel de la Luna, ¿no? Y otras imposturas. El hecho del escritor como impostor a mí es una idea que me seduce, ¿no? Lo compré y cuando empecé a leer los relatos estos que están muy familiarizados con un estilo de literatura que ejercieron las mujeres y que me parece admirable, como Silvina Ocampo, María Luisa Bombal, la uruguaya Armonía Somers, esa cosa entre fantástica y realista, ¿no? Y demás, me parecía increíble, y sobre todo tomando en cuenta que Gloria Alcorta fue una escritora pese a sí misma, escribía porque se lo pedían y demás, y después creaba unos mundos completamente irreverentes, fantásticos, viniendo además de un origen patricio, o sea... Sí, es raro que no haya... que la hayan olvidado de esa manera. Algo debió haber pasado. ¿Tenía muchos enemigos? Bueno, tuvo una enemiga principal que fue Victoria Claro. Ocampo. Que la sepultó, claro. Sí, directamente pidió su proscripción. ¿no? O sea, Faltaba el conflicto. Faltaba la enemistad. obviamente estaba muy celosa de su aura, sobre todo con Silvina, ¿no? Por celos. Yo supongo, no sé si habrá... Ella reconoce que nunca tuvo llegada a Victoria, o sea, nunca, a pesar de haber publicado en Sur y demás, nunca perteneció a Sur, ¿no? Más allá de la estima que la tenía todo el círculo de Sur, con Pepe Bianco, con Borges y demás, ella nunca se sintió parte del Sur, era más un outsider que estaba ahí, escribía. De hecho, este cuento, que es lo primero que publica en prosa en Sur, El Hotel de la Luna, se lo traduce por primera vez Pepe Bianco y a partir de ahí ella empieza a escribir en español, porque hasta ese entonces escribía solamente en francés. Y empieza a escribir ¿Era prosa. su lengua materna el francés? Sí. Sí. Sí, fue criada allá. Sí. O sea que lo Sí. manejaba. Sí, manejaba mucho mejor que el español, o sea... Y esta es una de las novedades del Leteo. ¿Qué tiene el Leteo para el 2023? ¿Sabes? Lo próximo que va a salir ahora en abril es Vuelta Encontrada, también de Juan Bautista Duiseide, que es un navegante, yo lo llamo nuestro pequeño Conrad, ¿no? Porque es una literatura marina, o sea, él es navegante en realidad, vive en el Tigre, ahí sumido, y tiene un personaje que es un capitán donde va retratando, pero de distintas maneras, con haikus, con relatos, etcétera, diferentes instancias de su vida. Y después va a venir una nueva colección que se llama Grafías Íntimas, que va
agrupar epistolarios, memorabilias, etc. Y el primer título se llama Mi estimado Graham, ¿no? Es un libro de Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, y son las cartas que le dirigió a un personaje fascinante que es Robert Cunningham Graham, con una particularidad. Hudson nació acá, en Quilmes, ¿no? Pero vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, ¿no? Y muere en Inglaterra. Cunningham Graham nace en Inglaterra, vivió en México, en Estados Unidos, anduvo por Marruecos vestido de bereber, siguiendo las caravanas, y murió en Buenos Aires, vestido de gaucho, apasionado por los caballos, y escribiendo artículos para Caras y Caretas, ¿no? Entonces, son las visiones invertidas. Los dos eran naturalistas, los dos eran... bueno, Cunningham Graham era más viajero que Hudson, pero me fascinó el contrapunto entre las dos miradas. Conoceremos sus escritos este año. Te hago la última pregunta. Digo, ya sabes por qué editas libros. ¿Sabes por qué seguís escribiendo? Creo que sí, ¿no? Es por un deseo de llegar a mirar un poquito más allá del horizonte. O sea, yo me siento como un centinela que está arriba de un mangrullo en un desierto, tratando de adivinar lo que le indican las nubes que asoman en el horizonte. Intento llegar a traducir lo que me expresa ese paisaje. No sé si lo podré llegar a lograr alguna vez, pero el intento, la obsesión por llegar a esa imagen, creo que es como el viaje, vale la pena. Que lo que vale no es el destino, sino el viaje. Exactamente, exactamente. Gracias por venir. Gracias gustazo. a vos por la gracias. invitación, ha sido un placer realmente. Muchas gracias. Seguimos en El Quijote no se mancha. Y en este programa donde el tópico es el viaje, no podía faltar este libro de Vivir de Viaje, de Lucía de Leones, sobre Sara Gallardo. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. ¿Quién fue Sara Gallardo? ¿Y por qué tu gusto por escribir y por reunir sus textos? Sara Gallardo fue una escritora argentina, también periodista y viajera, ¿no? ¿Por qué editar los viajes? Bueno, porque ya la habíamos editado ya se la había editado como escritora, después de un largo tiempo de olvido y de silencio que a veces sufren. ¿Qué pasa con las mujeres? Recién hablábamos de Gloria Alcorta y ahora hablamos de Sara Gallardo, lo mismo. Yo tengo mis hipótesis, pero son solo hipótesis. Que una escritora tan prolífica y tan disruptiva como fue ella haya pasado al olvido, pudo tener que ver con ciertos problemas de lectura, ¿no? de la crítica o del público que no supo leer en ella la diferencia que traía hacia los años 60. No hacía lo que hacían todas, digamos, no integraba esos circuitos conocidos como el bestsellerismo, por ejemplo, o no se quedaba con tramas urbanas o personajes solamente femeninos. ¿Quiénes eran, por ejemplo, los contemporáneos de Sara? Bueno, Beatriz Guido, hablo de mujeres, ¿no? Sí. Beatriz Guido, Silvina Bullrich, Marta Lynch, Elvira Orfé, otra olvidada que estamos tratando de que renazca. Y varones... Que eran todas de familias patricias. Sí, la mayoría sí, pero bueno, no sé tanto las bestselleristas, pero sí ella y a Sara Gallardo, a diferencia de las Ocampo, que ustedes las estuvieron nombrando hace un ratito, le jugó más en contra a la clase que, por ejemplo, a Victoria o a Silvina, porque tener plata es una cosa y pertenecer a una clase es otra, es más complicado, ¿no? Entonces, creo que la crítica progresista, incluso en los años 60, o la crítica de género que se estaba instalando también, no tuvo herramientas claras para ponerla en el lugar en el que hoy creo que muchos hacemos para ponerla. ¿Y por qué? Vos me decías, ¿por qué los viajes? Porque fue una viajera incansable.
porque además de manejarse, como, digamos, además de tener 3 hijos, de escribir literatura, de hacer periodismo casi a diario en distintos medios muy importantes de la época, hablamos de los años 60, ¿no? Fue una viajera incansable por motivos personales, por elección, por trabajo, por decisión ante la vida triste, ¿no? Siempre el viaje, por eso vivir de viaje, ¿no? El viaje como una forma elegida de vivir. ¿Tuvo que ver con problemas amorosos también el viaje? Bueno, yo te diría que su primer viaje no, lo hace de muy jovencita, a los 17, como toda hija de familia bien, se va a Europa a conocer las grandes ciudades, se va con sus tíos. Después de muy joven entra en el periodismo. Te hablo de Platea, Atlántida, Tarea Universitaria, en los 60 confirmado, Primera Plana, o sea top, lo mejor, ¿no? sí. Lo mejor, con columnas estables, y todo eso la llevaba de viaje, o ella misma buscaba esos viajes. Bueno, luego es muy conocida la historia amorosa que ella tiene con Héctor Murena, quien muere, y ella, a partir de esa muerte, se retira en Córdoba con sus hijos en casa de su gran amigo Manucho, ¿no? Claro. En el Paraíso. Y ahí empieza como todo un periodo de abandono de Buenos Aires que va a terminar con el desembarco de ella en Barcelona, para ya no volver al continente latinoamericano, salvo esporádicamente, ¿no? Una elección de vida. Está bien. ¿Y su producción literaria y su producción periodística van de la mano? ¿Al mismo tiempo? Son contemporáneas, se nutren. ¿Su primera novela cuál es? Enero del 58, donde narra las desdichas de una peona violada, obligada a contraer matrimonio con el abusador, y que es la novela que la lleva de viaje justamente a Cuba, ¿no? Si vos contás acá Sí. que Isejuás también tiene que ver con Claro, sus pero son viajes. momentos distintos, porque Sí. una cosa es que te llamen como única escritora argentina a integrar la comisión que viaja a celebrar el primer año de la Revolución Cubana. Yo entiendo que por Enero, una novela rural, ¿no? Andás a ver qué se veía ahí, ¿no? Esa reforma agraria. Y después con Isejuás, que estamos ya en los 70, ella escribe una novela absolutamente asistemática, ¿no? Dentro de su producción y de lo que sería la tradición argentina y de la región, me animo a decir, porque escribe una novela sobre un mataco evangelizado, pero no es una novela denuncialista o testimonial que lo hace hablar al indio, no, ella inventa una lengua, inventa un lenguaje para hacer hablar al indio, ¿no? Y eso se da en paralelo a sus columnas en Confirmado, como Los Galgos, sale al mismo, que es la novela estrella de Sara, que sale al mismo tiempo que ella escribe su columna. Entonces te diría que se retroalimentan los espacios de actuación, pero yo creo que la Sara periodista y la Sara escritora son diferentes, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿En qué lo notas? Bueno, me parece que hay un compromiso diferente con la literatura. Te hablaría de un espacio vocacional donde no hay tanto lugar para el error, digamos, ¿no? Ella era obsesiva de la corrección, y que el periodismo, además de ser un ganapán, porque por más que ella viniera de los Gallardo y yo qué sé, tenía que mantener a 3 hijos, tenía que pagar las cuentas, las herencias se pierden, Sí. ¿viste? Y bueno, era un ganapán agradable para un escritor, un gran trabajo para un escritor de la época, no había tanto taller y qué sé yo. Y Vos decís que tenía muy arriba la literatura y no, medio... creo que en el periodismo se puede liberar un poco más. Quizás es un espacio en el que se puede macanear, ¿no? Como Claro. ella misma decía. El macaneo, que es una palabra muy de la época, de los 60 y 70, era más fácil hacerlo en estas páginas que se podían perder, salvo que una loca como yo se fuera a las bibliotecas y Claro, recogiera todo ese material, ¿no? Digo, como en el caso de Gloria Corta que hablábamos Sí. recién y ahora de Sara Gallardo, no eran escritoras que le causaran un problema a alguien, digamos, sus libros no eran... Que le causaran problemas. Revulsivos, digo. Capaz que a la propia familia, claro. no sé, Ah, capaz bueno, que a sí, su padre... pero nada más, pero no iban en contra del establishment. Yo Digo, creo, no sé si así como molestar en el sentido de que una piedra en el zapato, Sí. no sé si en ese sentido, pero que ella escriba tan jovencita esta novela sobre una chica abusada desde la perspectiva de la abusada, ¿no?
es algo notorio. O que escriba como Pantalones Azules, una novela donde se cruza un católico antisemita con una chica judía y se produce un erotismo enorme, ¿no? Claro, En esa quizá para la diferencia. época. Yo creo que sí, traer a la judía como objeto de fetiche, como fetiche me parece que es bastante revolucionario. Y lo que hacía en el periodismo es un poco lo que pasaba en la época. Estamos hablando del nuevo periodismo, ¿no? Años 60, 70, pero ella le tiraba una cuota mucho más divertida, que es esa irreverencia que tenía frente a la información. Ella, que tenía una columna semanal, decía: a mí no me vengan con la actualidad, que la actualidad no existe, yo no leo los diarios, no estoy informada, ¿querés que te hable de China? Te hablo de China, ¿querés que te hable de la píldora? Te hablo de la píldora, ¿no? Como este lugar de enunciación que construye, que la convierte en el bicho Gallardo, ¿no? En la rara. Y claro, el bicho. En Y el bicho. decime, La bicha, ¿qué te la pasaba, bicha. la bicha? Decime qué te pasaba a vos con Sara Gallardo. ¿Por qué decidiste Sí. reunir sus textos, prologarlos, editar? No es el primer libro que editas No, sobre Sara Gallardo. hay uno previo que es Macaneos, justamente, que salió por Winograd, y otro que se llama Los Oficios, que salió por Excursiones, y algunas crónicas de Vivir de Viaje fueron tomadas también de estos libros. La mayoría es inédita igual. ¿Qué me pasó? Yo lo cuento siempre, ¿no? Fue muy azaroso mi encuentro con Sara. Yo trabajaba mucho un verano y me metí en una librería usados y me topé con un libro de ella. Me sonaba el nombre, pero como que me enamoré del libro, ¿no? ¿Viste cuando te gusta un libro y lo tocas y está como marcado y pasó el tiempo? Y la empecé a leer y no me enganchaba. Dije, algo me pasa con esta escritora. Y bueno, ya después me copó y la empecé a estudiar en el marco de un doctorado. Hice mi tesis de doctorado sobre ella cuando todavía no la era muy conocida y me preguntaban por qué. Tuve mucha vinculación con Leopoldo Brizuela, el escritor, Claro. que fue realmente yo diría, uno de los primeros en sacar a la luz, y me contestaba muchos mensajes y me ayudaba a pensar ideas. Bueno, defendí la tesis, enseguida editamos con Paula Pico Estrada, que es la hija, después editamos y se fue armando, bla, bla, bla. Y bueno, Alejandra Laera, que dirige esta colección para el Fondo de Cultura Económica, me dijo: ¿hay textos de viaje de Sara? ¿Tenés a mano? Hay que hacerlo rápido. Le dije: sí, tengo una habitación llena, déjame que me fije, ¿Y ¿viste? cómo te manejas con las editoriales? ¿Cómo me manejo? Bien, supongo, ¿no? Nunca tuve problema. No, sé, después te eso cuento, está tranquilo. ¿viste? No, pero digo, en realidad tenés que pedir algún permiso. Bueno, hay derechos que claro. que se tramitan con los herederos, que la verdad que los herederos de Sara son lo más, sí, te digo. Cuidan mucho la obra, pero son súper generosos, no son muy de hacer rollo. Y después, bueno, sí, cada editorial se maneja con eso. Yo como, ahí medio como que no, lo que puedo hacer es el contacto a lo sumo, pero después ya es una cuestión editorial y ya te digo, en general han sido muy receptivos porque ya es el tercer libro que, no se me deben tener confianza, yo qué sé, capaz, ¿viste? Sobre esa. ¿Cómo pensás la literatura? ¿Cómo te proyectás? ¿Tenés pensado seguir escribiendo ensayo, visitando otros autores? ¿O en algún momento pensás en escribir ficción? Bueno, la literatura para mí siempre fue algo que me gustaba, algo deseado y elegido hasta que se convirtió en mi profesión. Entonces ya estoy absolutamente profesionalizada y enviciada. Entonces trato de que la literatura por momentos sea otra cosa que mi trabajo, ¿no? Y sí, escribo ensayos todo el tiempo, pues, trabajo de eso, y también tengo un proyecto ficcional, poético, que sale este año, así que después te cuento, pero sí, sale un libro de poemas. ¿Trabajas en la UBA también? Trabajo en la UBA, en la UNA, en CONICET, y hago estas cosas así también, de relación con la comunidad, que me encanta. ¿Sos una teórica literaria? Vos decís que soy una teórica literaria. No, yo soy una profesora a la que los alumnos la quieren porque les trata de bajar fácil los contenidos difíciles que a veces ni yo misma entiendo, pero hacemos todo ese esfuerzo. Sí, me interesa mucho que la literatura llegue a lo más que se pueda, que no quede en ese círculo chiquitito. ¿En qué momento está ahora la crítica literaria? Y la crítica literaria, viste que tiene modas, ¿no? Sí. Hemos pasado por tantos giros, el giro subjetivo, el giro animal, el giro afectivo. Ahora estamos con el giro mineral, el giro
todo el tema del antropoceno. Yo te diría que va como picoteando. Y lo que tiene la crítica literaria regional o latinoamericana es que siempre está un poquito atrás de los grandes temas que parece que se imponen como agenda en las academias centrales. Hay que, creo yo, que empezar a desperiferizarnos, ¿no? y armar crítica propia o teoría. No es el caso, te diré. Pero bueno, en eso lidiamos, ahí estamos trabajando Como en decía eso. Oscar Wilde, ¿vale la pena que la crítica exista? Por supuesto, la crítica es un discurso sobre otro discurso, es súper creativo, es imaginativo y muchas veces la crítica como esta es la que te acerca a un escritor. ¿O no? Mejora o te acerca Claro, al qué escritor. mejor, claro. Lucía, buscaremos tu libro. Lean Vivir de Viaje, colección. Vendelo vos, a ver cómo es. Bueno, Vivir de Viaje, Sara Gallardo, colección Tierra Firme, dirigida por Alejandra Laera, viajeros, viajeras del Fondo de Cultura Económica con crónicas de viaje, Sara por Europa, América, Argentina, Che Guevara, Maradona, Borges, está todo ahí, así que compren el libro. Y lean mi prólogo. Te leeremos. Gracias por visitarnos. No, gracias a vos. Chao. Chao. Y llegamos al final de una nueva emisión del Quijote no se mancha. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.